Buen día, compañeros y tutor. Vamos a hablar de la consolidación partida doble y ecuación patrimonial. Mi grupo está conformado por Yesenia Ardila, María Camila Henao, Daisy Joana y mi nombre es Diana Margarita González. Somos estudiantes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia y nos encontramos en el curso de Epistemología, Teorías y Pensamientos Contables. La partida doble es el método más utilizado en la contabilidad para el registro de transacciones económicas de una entidad y permite conocer su origen y conexión. Por medio de esta se conoce que el que compra es deudor y el que vende es acreedor. En su historia, quien publica por primera vez este método es Fray Luca Pacioli en 1494, en su libro Todo acerca de aritmética, geometría, proporciones y proporcionalidades. Aunque fue el primero en publicar este tema, ya en 1458 había un libro de Benedetto Cotrugli sobre el comercio y el mercader perfecto, donde se hace mención de la contabilidad mediante la partida doble. Para conocer un poco mejor la partida doble, mencionaré algunos conceptos importantes. En estos tenemos los asientos contables, que son los registros de las transacciones de una empresa. Están los cargos y abonos, que son aumentos y disminuciones en las operaciones. Y también tenemos dos cuentas, el debe, que corresponde a los cargos, donde aumentan los activos y disminuyen los pasivos y el patrimonio, y el haber, el de los abonos. En este aumenta el pasivo y patrimonio y disminuye el activo. La metodología de la partida doble se basa en un doble registro de las transacciones en los asientos contables, donde una cuenta se debita y la otra se acredita, permitiendo un equilibrio de valores y por lo tanto se tendrá conocimiento de sus variaciones. Al final de los asientos, ambas cuentas deben dar sumas iguales y estos confirman que está correcto. La partida doble tiene unos principios, los cuales son: no hay deudor sin acreedor, ni acreedor sin deudor. El que recibe es deudor y el que entrega es acreedor. Las pérdidas son deudoras y las ganancias acreedoras. Las entradas deben ser iguales a las salidas. Finalmente, tenemos un ejemplo de un registro mediante el método de partida doble, donde nos dicen que una empresa compra un computador de contado por el precio de 1.200.000. En el registro hay un movimiento con el código 1528, donde se describe una compra de equipos de cómputo y comunicaciones y el valor de este se registra en el debe, ya que es un aumento del activo. En el siguiente movimiento se presenta el código 1110 y se describe un pago por medio de banco. El valor se registra en el haber, ya que es una disminución del activo. Ya con estos dos registros se conserva el equilibrio y se evidencia el método de la partida doble. Un activo representa los bienes y derechos que una entidad posee para realizar una actividad de los cuales se espera obtener un beneficio o rendimiento académico. Este es el producto de la suma entre el pasivo y el capital. Tenemos dos clases de activo. El activo fijo representa aquellos bienes que la empresa posee que no tiene como finalidad ser vendidos o comercializados. Posee un grado bajo de liquidez y son utilizados en las operaciones de la empresa. Es por esta razón que su vida útil debe ser larga. Ejemplo: materias primas usadas en manufacturas, deudas de clientes, mobiliario usado, patentes y terreno. Otro tipo de activo es el activo circulante, que representa aquellos bienes y derechos que una empresa adquiere y posee por un corto periodo de tiempo, menos de 12 meses. El objetivo es el de comercializarlos, venderlos o consumirlos para obtener efectivo. Ejemplo de activos circulantes tenemos dinero en efectivo, inversiones de corto plazo, pagos adelantados realizados, inventario, pagos por cobrar de corto plazo. Hablemos también sobre el pasivo. El pasivo es el conjunto de deudas y obligaciones contraídas por una empresa en el pasado y que espera sean liquidadas en el futuro, con el objetivo de llevar a cabo una actividad. Ejemplos de pasivo: tenemos dos tipos. Pasivo fijo. Se le conoce también como pasivo no corriente o de largo plazo. Se trata de las deudas y obligaciones que se deben liquidar en un periodo de 12 meses, a partir del momento de haberse contraído. Ejemplo: préstamos hipotecarios, préstamos bancarios,
deudas de crédito con otras empresas, adquisición de inmuebles. También tenemos el pasivo circulante, también conocido como pasivo corriente. Comprende las obligaciones a vencer en un periodo inferior a un año. Representa la forma en que la empresa se financia a corto plazo para poder operar, generalmente a través de préstamos. Ejemplo de pasivos circulantes tenemos cuentas por pagar, intereses por pagar, deudas a corto plazo y obligaciones laborales y gastos de personal. También hablaremos sobre lo que es el patrimonio. Este se refiere a los recursos financieros en dinero o bienes que provienen del aporte de los socios o accionistas de una entidad, con el fin de generar algún valor o rendimiento. Ejemplo, dinero para inmuebles, inversión en bonos y acciones, inversiones de socios y recursos humanos de alta calidad. ¿Qué son los ingresos? Son las ganancias que se obtienen por realizar las actividades económicas de una empresa. Estos se pueden contabilizar según de dónde provengan, ya sea por venta de bienes. Por ejemplo, la empresa no debe tener control de los bienes vendidos. El importe se debe valorar de manera fácil y se debe poder medir los costes. O por prestación de servicios. Por ejemplo, se debe poder valorarse con facilidad, debe tener probabilidad de conseguir beneficios y medirse los costes que vale la realización de la operación. Los ingresos pueden ser corrientes o permanentes. Los corrientes son el pago que efectivamente recibe en cada periodo la entidad y los ingresos permanentes son los que se reciben por el stock y el capital que posee. Existen diferentes tipos de ingresos. Por ejemplo, los ingresos privados son los que afectan a las empresas o grupos privados y los que tengan o no ánimo de lucro. Los ingresos medios son un indicativo obtenido por el promedio de los artículos vendidos, o sea, el ingreso total entre el total de unidades vendidas. Los ingresos públicos son aquellos que consigue el Estado a partir de los impuestos y otras recaudaciones, como los recogidos en la ley del IVA y la ley del IRPF. Los ingresos extraordinarios son aquellos que vienen de los eventos o sucesos imprevistos, como lo es ganar la lotería o los bonos del gobierno. Los ingresos ordinarios son aquellos que se consiguen de manera habitual, como pueden ser los salarios y pagos regulares. Gastos. Un gasto es un egreso o una salida de dinero que una empresa o persona paga por la compra de un bien, producto o servicio. Gastos según NIF. De acuerdo a las normas internacionales de información financiera NIF, los gastos son los decrementos en los beneficios económicos producidos a lo largo del periodo contable en forma de salidas a disminuciones de valor de los activos o bien como surgimiento de pasivos, que dan como resultado decrementos en el patrimonio neto. Existen dos tipos de gastos dentro de una empresa: gastos operacionales y gastos no operacionales. Los operacionales son aquellos gastos regulares que, aunque no se emplean directamente en la producción de un bien o servicio, sí son fundamentales para garantizar el funcionamiento normal de una empresa. Entre los gastos operacionales están los salarios, los suministros de oficina, el arriendo y las actividades realizadas para impulsar las ventas y promocionar los productos o servicios. Y los gastos no operacionales eventuales, es decir, que no forman parte de la operación normal del negocio y por eso no están incluidos dentro de su presupuesto, como lo son multas, demandas y el reemplazo de equipos obsoletos, son algunos ejemplos de los gastos no operacionales que pueden afrontar una empresa. Se clasifican en tres: los gastos fijos, gastos variables, gastos inesperados. Los fijos son aquellos gastos que siempre van a estar mes a mes y que a largo plazo no cambiarán. Los variables, como le indica su nombre, varían ya sea en semanas o en meses. Y los inesperados se usan para definir un gasto eventual dentro del presupuesto. Hablemos un poco de la diferencia entre costos y gastos en la contabilidad, ya que frecuentemente no resulta fácil diferenciar entre ellos.
ya que ambos tienen varias características en común. Las dos cuentas disminuyen la utilidad de la empresa y significan erogaciones o salidas de dinero. Ambas se incluyen en el estado de resultado y su saldo normalmente es deudor. Hablemos qué es un costo. El costo hace referencia a los recursos que se invierten en la producción de un bien o servicio, como la mano de obra y las materias primas, con el propósito de obtener una utilidad a cambio. El costo incluye todo elemento y erogación que termina siendo parte del producto final o servicio prestado de forma directa. Es la inversión que realiza una empresa con el fin de producir un bien y comercializarlo, es decir, para que hayan ingresos necesariamente se debe incurrir algún gasto. Entonces se diferencian, ya que, contrario a lo que ocurre con los costos, los gastos no son directamente utilizados para producir un bien o servicio, aunque contribuyen de forma indirecta con ese proceso productivo. Es decir, la diferencia entre costos y gastos radica en que los costos son un desembolso para producir un bien determinado servicio y los gastos en los que incurre la empresa con el fin de garantizar el desarrollo de sus operaciones. Contabilización de los gastos. Siempre que la empresa incurra en un gasto debe hacer la respectiva contabilización a fin de reflejarlo en sus resultados. Un gasto implica que las empresas gastan algo como un servicio público, arrendamiento, mantenimiento, entre otros, lo que implica que hay una salida de dinero, el cual puede salir de tres formas, dependiendo del método de pago utilizado, como el efectivo, como en bancos o con tarjetas de crédito. Tenemos un ejemplo. Supongamos que se compra papelería por valor de 20.000 utilizando pago en efectivo. La contabilización sería código de cuenta 5195, nombre de la cuenta útiles y papelería y se coloca los 20.000 en el débito. Y al crédito se coloca código de la cuenta 1005, nombre caja general y se colocan los 20.000. Es decir, el gasto es de naturaleza débito y la salida de dinero que implica se registra en el crédito.